Nueva Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén. Damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook, de YouTube. Había gente que nos estaba saludando de Las Vegas, de Los Ángeles, de Tijuana. Reciba un fraternal saludo de la ciudad donde vive la gente más feliz de México, Guasave, Sinaloa. Dios le bendiga. Denle un aplauso a toda la gente que está conectada. Esperemos que este video, esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Siéntate, agarra un buen café, invita ahí a alguien de tu familia. Dios te va a hablar y el Señor te va a bendecir. Muy bien, estamos hoy siempre al empezar el año le damos a Dios primicias, oración, ayuno y primicias en nuestra economía. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra que Él es el primero de la creación y Él pide que le demos a Él lo primero. ¿Ha oído usted el dicho que dice lo primero es primero? ¿Sí? Lo primero, o dice, más bien el dicho es primero lo primero. Entonces, ¿qué es lo primero a la luz de la palabra? ¿Qué es lo primero a la luz de la palabra? ¿Qué es para Dios lo primero para vivir una vida bendecida, una vida de bendición? ¿Qué es lo primero? Entonces, antes de ver eso, hay que considerar algo. Ahí te puse unas estadísticas. Hay en la Biblia, si usted no lo sabe, anótelo por favor. Hay más de 500 versículos que nos hablan de la oración. Hay casi 500 versículos que nos hablan de la fe. Más de 200 versículos que nos hablan del amor. Pero más de 2000 versículos que hablan sobre el dinero y posesiones. Nuestro Señor Jesucristo habló en 16 de sus 38 parábolas sobre dinero y posesiones. Entonces es muy importante, a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, para nuestro Dios es muy importante cómo manejamos y cómo administramos el uso que le damos a las bendiciones que Él nos da. Como es muy importante lo que tú haces con el cuerpo. Dice la Biblia que tu cuerpo no es tuyo, que es templo del Espíritu Santo. Una persona que se droga, que se alcoholiza, que adultera, él le va a dar cuentas a Dios. Dice, ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, o sea, tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Aunque la gente te dice, los psicólogos te dicen, es tu vida. Mientras no le hagas daño a los demás, haz con ella lo que tú quieras. Eso es una mentira. Le vamos a dar cuentas a Dios, este cuerpo no es mío, es del Señor. Entonces las cosas, todo lo que recibimos, tú y yo trabajamos, pero ¿quién nos da fuerza para trabajar? ¿Quién nos da salud para trabajar? ¿Quién nos da vida para? Entonces lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Y dice la palabra, dice la Biblia que para Dios es muy importante el uso, el manejo y la administración que hacemos con nuestros recursos. Es más, la forma, anota esto por favor, la forma en que manejamos el dinero revela mis prioridades, revela mis lealtades y revela mis intereses. De hecho, controla directamente las bendiciones que recibimos o que no recibiremos. El primer principio que debo de entender sobre el dinero es el de las primicias o los primeros frutos. Éxodo capítulo 13 versículo 2. Yo te lo voy a leer en la Biblia, en la Reina Valera 95. Dice Éxodo 13:2. Todos los primogénitos de los hijos de Israel, ¿de quién son? Son míos, tanto de hombres como de animales. Aquí dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere la matriz entre los hijos de Israel, así como de hombres o como de animales. ¿De quién es? ¿De quién es? Es mío. Aquí está declarando
y aquí está diciendo la palabra, Dios claramente está diciendo, los primogénitos de los hombres como de los animales son míos. La Biblia habla 16 veces que los primogénitos le pertenecen a Dios. Éxodo 13:12. Seguimos leyendo. Dedicarás a Jehová todo aquel que abra la matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, vas a quebrar su cabeza, su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Es importante que entendamos algo acerca del principio de los primogénitos. De acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento, los primogénitos se sacrificaban o se redimían. Si eran puros, se sacrificaban para Dios. Si eran impuros, los tenían que redimir con un sacrificio de un cordero puro. No había una tercera opción. Se consagraban y se sacrificaban para Dios o se redimían. ¿Qué se hacía? Se sacrificaban para Dios, ¿o qué? O se redimían. Con esto en mente, vamos a ver lo que Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, exclamó en el Nuevo Testamento cuando vio a Cristo que venía a ser bautizado por él. San Juan capítulo 1 versículo 29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ¿qué dijo? El Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino, póngame atención, como ese sacrificio, como ese cordero puro, sin mancha y sin defecto, para ser sacrificado y redimirnos a nosotros, un sacrificio impuro porque éramos pecadores. Entonces Él nos redimió. Cuando Él se entregó, Él era el cordero perfecto, sin mancha. Poncio Pilatos dijo: yo no veo defecto en este hombre, van a matar a un inocente. Y dice la Biblia que Él se lavó las manos delante de todos los judíos y dijo: soy inocente de la atrocidad y del homicidio que van a cometer. Van a matar a un hombre inocente. ¿Por qué? Porque el cordero que se iba a sacrificar a Dios tenía que ser revisado, tenía que ser macho de 1 año, sin defecto, puro. No debería tener defectos, ni un ojo mayugado, ni una pezuña, nada. Tenía que ser el mejor. Y la Biblia dice que Jesucristo fue la mejor ofrenda que Dios pudo dar. Dios no agarró un ángel, Dios no agarró una estrella preciosa. Dios agarró a su propio Hijo, sin pecado, nacido de una mujer virgen, que vivió una vida y cumplió la ley. Y dice la palabra que Él nos redimió. Cuando Él nos redimió, dice la Biblia que Él nos compró y nos apartó para Dios. Redimir significa pagar el precio y comprar algo. Por ejemplo, tú vas a La Ley o tú vas al Walmart y ahí hay muchos artículos que tienen precio. Todo eso le pertenece al súper, le pertenece a Walmart o a La Ley. Pero tú vas y agarras en tu carrito y llegas a la caja y pagas el precio por cada cosa. Lo estás redimiendo. Ya no es de Walmart, ahora es tuyo. Para hacer tamales, pozolito. Y ahorita como andamos, válgame el Señor. Ok. Ya se me olvidó lo que le estaba predicando. Cristo, al ser el sacrificio perfecto, Él nos redimió. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo fue literalmente una ofrenda de primeros frutos en un sentido muy real, porque Él se entregó sin saber si nosotros íbamos a responder
a su sacrificio. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ponme Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió. O sea, Cristo o Dios el Padre no esperó a que la gente se arrepintiera, a que la gente tuviera temor de Dios para entregar a su Hijo. No, Él lo entregó cuando todo mundo éramos pecadores, cuando nadie buscaba al Señor. Él lo entregó. Por eso Él fue una ofrenda de primeros frutos. Los primeros frutos se entregan sin saber si va a haber más frutos después. Tú le consagras a Dios los primeros frutos, tus primeros ingresos, lo primero de tu cosecha. Tú se lo apartas y se lo consagras a Dios y lo haces por fe, por honrarlo, porque Él es tu Dios, porque es lo que te pide. Pero tú no sabes todavía si vas a tener más. No importa, lo primero es de Dios. Cristo se entregó por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. ¿Estamos aquí? Es lo mismo que sucede cuando tú y yo entregamos primicias, cuando tú y yo damos diezmo. Lo damos sin saber todavía si va a haber o no va a haber bendición. Lo damos por fe, creyendo que Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Amén. Entonces Dios entregó a Jesús por fe, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué dice? El primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios el Padre confió y supo que Jesús iba a ser el primogénito, pero detrás de Él íbamos a venir muchísimos. Yo no sé en qué lugar estoy, en el trillón o no sé qué tanto millón, pero ahí voy en la cola y también soy hijo de Dios. Porque fui redimido con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Amén. Anote esto, por favor. En este sentido, Jesús son las primicias de Dios que Él entregó por nosotros siendo aún pecadores y cuando todavía le escupíamos a Él el rostro. Dios no esperó si primero íbamos a cambiar o si nos íbamos a arrepentir para que seamos dignos de su sacrificio. Él conocía el principio de primero lo primero. ¿Alguna vez te has preguntado cómo justifica Dios el haber tomado todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de animales? ¿Dónde se justifica eso? Y eso es lo que ataca el mundo, diciendo, ¿qué Dios es ese que mandó matar a todos los niños de una nación y hasta los animales? Dios tenía derecho a hacer esto porque de Él son todos los primogénitos. Dios tiene derecho porque ahí dice, todos los primogénitos nacidos de hombres como de animales son míos. Él tenía el derecho de tomarlos. Ahora, ¿por qué los primogénitos de los israelitas no murieron? ¿Por qué? ¿Usted recuerda por qué no murieron los hijos de los israelitas? Porque Dios dijo, van a agarrar un cordero por familia. Si la familia es muy chica, júntense en dos familias y sacrifiquen un cordero. Pero pues en aquel tiempo era como aquí en México, de 10 para arriba, ¿no? Un cordero por familia. Lo van a sacrificar y van a poner la sangre. Ponme ahí la imagen, por favor. Van a poner la sangre en los primero era poner la sangre en los postes. Primero ponían el del lado derecho y luego era la sangre del cordero y se mojaba con un hisopo y se ponía primero en un lado y luego se ponía en otro lado y luego se ponía en el dintel. El dintel era el travesaño que estaba arriba de la puerta para que escurriera la sangre
y la sangre estuviera ahí cubriendo la puerta. Si usted se fija, al poner la sangre en los postes y al poner la sangre en el dintel, estaban formando exactamente una cruz. Los hijos, los primogénitos de Israel fueron salvados por la sangre preciosa de Jesús. Hubo un sacrificio sustituto y ellos fueron redimidos. Es un tipo de cómo Cristo nos salvó. Hoy en día en el Nuevo Testamento es lo que sucedió en Egipto. Por eso Dios tomó los primogénitos de los egipcios y aún de los animales, porque son de él. Y los israelitas fueron ¿qué? Redimidos. ¿Fueron qué? ¿Está poniendo atención lo que estamos viendo? Por eso el principio de los primeros frutos es muy poderoso. Alguien dijo una vez que la primera cosa que se da nunca se pierde y que cada primera cosa que no se da siempre se pierde. En otras palabras, lo que no le damos a Dios se pierde y lo que le damos a Dios lo ganamos, porque dice la Biblia que Él lo redime. Pero recuerda que Dios pide lo primero. Él es el alfa. Él no quiere sobras, Él no quiere lo último. Él quiere lo primero y lo mejor, porque Él dio lo primero y lo mejor para nosotros. Mateo 16:25, Jesús refuerza esta aseveración de que lo que no quieres darle se te va a echar a perder y lo que le das lo vas a ganar. Cuando Él dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por mi causa la ganará, la hallará. Este principio de darle a Él lo primero está en toda la Biblia. Desde lo primero de mi tiempo, de mi vida, de mis finanzas. Así tú y yo reconocemos que Él es lo más importante en nuestra vida y Él merece honra. Por eso Él pedía que el primer cordero, el macho, el primero, se lo diera a Dios, antes que el pastor de la oveja, el dueño de la oveja, supiera que esa oveja iba a dar muchos borregos más, le tenía que dar el primero a Dios. Dios no dice, cuando la borrega te dé 9 corderos, el 10º me lo darás a mí. No, Él decía, el primero. Es por eso que muchos cristianos no diezman. ¿Por qué? Porque tengo temor que si yo le doy a Dios, entonces me voy a quedar sin dinero, no me va a alcanzar la semana, no me va a alcanzar la quincena, tengo muchos pagos. Entonces me espero al final a ver si me queda, y de lo que me queda, a veces le doy a Dios. Y Dios dice, no, lo primero me lo vas a apartar a mí y me lo vas a dar. Amén. Por eso Él estableció el principio de las primicias, porque Dios no quiere sobras. Dios quiere lo primero y Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo primero y Dios quiere lo mejor. Dile al que está a un lado de ti, Dios quiere lo primero y lo mejor. Ahora, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es darle a Dios la primera 10ª parte de mis ingresos antes de ver la multiplicación y bendición financiera en mi vida. Es por eso que diezmar para los cristianos es muy importante. Es la manera principal de reconocer que Dios es primero en mi vida. Antes que Chona, antes que Juana, antes que Petra, antes que esto, antes que la luz, antes que la Coppel, antes que nada, Dios es primero. Muy pocos amenes. Porque al ponerlo primero en sus manos,
Dios redime el resto de mis posesiones. Por eso venimos el domingo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el domingo es el primer día de la semana y yo le consagro a Dios y yo le dedico a Dios el domingo. Mucha gente cree que el domingo es el día para estar acostado viendo la tele. El domingo, la semana no empieza el lunes. Para los impíos la semana empieza el lunes. Para los cristianos la semana empieza el domingo y le entregamos a Dios el domingo. Venimos a la iglesia el domingo. Antes de la tía, antes de la abuela, antes de nada, venimos a darle a Dios las primicias de la primera semana, del primer día de la semana. Yo le entrego mi vida a Dios, yo vengo a honrarlo, vengo a adorarlo. Por eso la iglesia cristiana nos reunimos los domingos, porque el domingo es el día que Cristo resucitó. Amén. Entonces mucha gente y cristianos piensan que la semana empieza el lunes y dicen el lunes tengo que hacer esto, tengo que ir a abonar al banco, tengo que hacer este depósito. Ellos le están dando las primicias al dinero. Hay otros cristianos que para ellos la semana empieza el viernes y dicen gracias a Dios es viernes. Es viernes. Entonces, wow. Y empiezan ahí en los WhatsApp. Y es viernes y el cuerpo lo sabe. Y y para ellos ahí empieza la semana. Y ellos le entregan sus primicias a la fiesta, a la borrachera y al relajo. Pero los cristianos, los hijos de Dios, le entregamos a Dios el domingo, porque a Él le damos lo primero y lo mejor. Ahora, no solo el primogénito le pertenece a Dios, sino dice también que los primeros frutos son de Él. Éxodo 23:19. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos. Este versículo es muy claro que Dios lo que quiere no son los frutos, sino los primeros frutos. Y es muy claro al declarar que hay que llevarlos a la casa del Señor. Hay gente que dice, ay pastor, yo creo que Dios no se va a enojar. ¿Sabe? Un señor tan pobre, pobrecito pastor. Yo dije, pues en la iglesia, pues yo veo que hay mucha bendición. Yo creo que este pobre hombre, ¿y qué cree pastor? Le di las primicias y yo creo que va a ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? No, dice que las traeré a la casa de Dios. ¿A dónde las tengo que traer? A la casa de Dios. Se los tengo que consagrar a Él. No, oiga, es que pastor, que cree que viene enlace y oraron por mí y sentí sanidad y yo dije, pues le voy a mandar mi diezmo a este predicador. No, digo yo le doy gracias a Dios por tantos ministerios que son de tanta bendición que salen en la tele, pero dice la Biblia que tanto tu diezmo como tus primicias lo tienes que dar en la casa de Dios. ¿En dónde lo tienes que dar? En el lugar donde te congregas. En la casa de Dios lo tienes que dar. No darlo en otro lado. Mira lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares, ¿qué dice? Rebosarán de mosto. Honramos a Dios porque Él es nuestro Padre. ¿Cómo se honra a Dios? Lo vimos la semana pasada. Para que el hombre honrara a Dios, Dios diseñó, estipuló un sistema llamado ofrendas. Póngame atención, no se distraiga. Ofrendas. Dios busca relacionarse con el hombre. Rápidamente le voy a explicar lo que vimos la semana pasada. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto del Edén, se paseaba con Adán. Prefirió morir antes de perdernos.
Él quiere relación con nosotros, Él quiere comunión con nosotros. Dice, o ignoráis que la Escritura dice que el Espíritu que Él ha hecho vivir en nosotros nos anhela celosamente. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca en esa relación? Principalmente busca honra. ¿Qué busca? Y para que el hombre lo honrara, por eso Él estipuló y diseñó este sistema de ofrendas. Cuando el cristiano le ofrenda a Dios, la manera de ofrendar al Señor es honrarlo. No dice ahí, honra al Señor con tus alabanzas, honra al Señor congregándote los domingos, honra al Señor predicando la palabra y salvando gente. No, la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Recuerdas cuando Josué entró a Jericó? Cuando estaban por conquistar la tierra de Canaán, ¿lo recuerdas? ¿Sí recuerdas? ¿Cuál fue la primer ciudad que conquistaron? Pues te lo acabo de decir. Jericó. Jericó fue la primera, dice que estaba amurallada hasta el cielo. Pero ¿recuerdas lo que Dios dijo de Jericó? Todo el oro y toda la plata de Jericó es mía. No lo toques. Si alguien lo toca es anatema. Todo eso es para mí, me lo vas a consagrar. ¿Por qué? Porque Jericó era la primer ciudad que se iba a conquistar de todas las ciudades de Canaán. Y Dios dice, lo primero es mío. ¿Te acuerdas de lo que le pasó a Acán? Acán no quiso, Acán le ganó la avaricia y Acán agarró del tesoro de Jericó. Y vino maldición sobre el pueblo. ¿Ha leído usted el libro de Josué? Hasta que Acán dijo, Acán recibió ahí castigo y otra vez se consagró esas ganancias para Dios. Cuando se consagra, lo primero para Dios es bendición. Cuando se toma lo que es de Dios es maldición. Va de nuez. Cuando se consagra, lo primero para Dios es de bendición. Cuando se toma lo de Dios es maldición. Esto está estipulado en toda la Biblia. Por eso Malaquías dice, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Un día había una convención de cristianos, como 100,000, y eran de puros hombres, 100,000. Estaba el Zócalo de la Ciudad de México lleno de hombres. Un concierto y hubo una de hombre a hombre, se llamaban, lo que hacían en todo México, y se juntaron ahí. Entonces decían que para que México pudiera, alguien dijo, para que México saliera adelante, México necesitaba un presidente cristiano. Y los 100,000 hombres dijeron, amén. Y dijo el predicador, no. ¿Cómo que no? No, dijo, el cristiano le roba a Dios, no diezma. ¿Usted cree que va a tener temor de robarle a los hombres? Los políticos le roban a los hombres, pero el cristiano no tiene miedo y le roba a Dios. Y enmudeció el palenque como aquí. Los 100,000 hombres se callaron. Mire lo que dice Malaquías 3:8. Pónmelo otra vez, por favor. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué, Señor, te hemos robado? Haciéndose loco, ¿no? ¿En qué? ¿Y qué les dice Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos son con maldición, porque ustedes, toda la nación, ¿qué dice? Me han robado. Y es increíble como muchos pastores y en muchos libros dicen que el diezmo ya no opera porque el diezmo está en el Antiguo Testamento, que eso ya no, que eso era de la ley. En ese mismo capítulo, en el versículo 6, Malaquías 3:6, dice Dios, porque yo no cambio, dice Dios. Yo Jehová, pónmelo. Yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. O sea,
Dice en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. Jesucristo dijo, Él es el principio, Él es el fin. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Dice en Santiago, en Él no hay ni siquiera sombra de cambio, de variación. Dice, yo no cambio. ¿Por qué quieren sacar del contexto este versículo? ¿Por qué? Porque el diablo le ha robado al cristiano y le sigue robando por preceptos. Y como lo que más nos duele es la lana. Hijo, aquí a nadie le duele la lana. Nadie dijo amén. Como es algo que más nos duele, ¿por qué? Porque sudamos para ganar el dinero, porque nos esforzamos para ganar el dinero. ¿Por qué? Porque se han hecho, sí, se ha abusado. Yo no predico que todos tienen que ser millonarios, que usted sabe que yo no soy de esos. Pero hay gente que ha abusado de esto para sacarle dinero a la gente. Y el diablo siempre levanta las cosas malas. Siempre lo malo. Hubo una maestra que dijo, va a haber examen ahora, y todos los muchachos se asustaron y dijo, y al final dijo aquí, le repartió la hoja y la puso, dijo, póngala boca abajo la hoja, y dijo, ahora voltéenla, y en la hoja blanca había un punto. Dijo, no se preocupen que esto no les va a repercutir en la calificación, es solamente un experimento. Había un punto negro. Explíqueme usted, para usted, qué significa ese punto negro. No, pues todos empezaron a decir, pues es ahí de donde todo parte, porque el punto y no sé qué, y tanto los alargamientos como las deformaciones experimentados dentro de los límites de la esfera perfecta son directamente proporcionales a la fuerza que se... Y empiezan a dar sus explicaciones ahí. Y dijo la maestra, se da cuenta cómo nadie puso, porque es una gran hoja blanca, y todos se fijaron en ese pequeño punto negro. Así es cuando cometes un error, así es cuando haces algo mal. Todo el mundo ve el punto negro y no ve todo el océano de posibilidades y de bendiciones que tiene una persona. Todos ven el punto negro. Entonces, cuando se habla de diezmos y ofrendas, el diablo siempre pone, cuidado, te van a pedir, cuidado, te van a robar, ten cuidado, otra vez van a hablar de dinero. Y está el cristiano así. Pero usted no está así, usted está relajado, sonría. ¿Por qué ves el punto negro? ¿Por qué no ves todas las bendiciones que Dios dice? Ahora Él tiene derecho, Él dice, a mí dame esto. Es muy hermoso saber regalarle a una persona lo que tú sabes que a esa persona le gusta y es lo que pide. A Dios no le puedes dar lo que tú quieras. Dios dice, dame tu corazón, entrégame tu vida, dame lo primero, dame lo mejor. Yo no cambio. Tenemos mi esposa y yo, vamos a cumplir 25 años de ministerio. Y a lo largo de nuestro ministerio, y aun cuando no éramos cristianos, yo lo viví en carne propia antes de ser cristiano. Mucho tiempo no caminé fielmente en diezmos y ofrendas. Vivimos muy mal económicamente. Empezamos a ser fiel con Dios cuando nuestra situación estaba de lo peor. Fuimos llamados después de tiempo completo. Y a lo largo de nuestro ministerio hemos visto mucha gente, la gente que diezma, la gente que es fiel con Dios, siempre nos dice, Dios nos ha bendecido, Dios es bueno. Dios, aunque pasan por tiempos difíciles, siempre se ve la mano de Dios. La gente que no diezma siempre anda diciendo, no tenemos dinero, no nos alcanza, estoy bien endeudado, ya no aguanto. Invariablemente. Mire lo que dice Génesis capítulo 4 versículo 3. Vamos a ver la ofrenda que dio Caín y la ofrenda que dio Abel. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también, ¿qué trajo Abel? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín y por qué ve con agrado la ofrenda de Abel? Porque dice,
Y andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda a Dios. O sea, él era agricultor. ¿Qué pide Dios aparte de los primogénitos? Los primeros frutos. ¿Qué pide Dios aparte de los primogénitos? Los primeros frutos, los primeros frutos. No dice ahí que Caín, porque no era problema que le llevara una ofrenda, pero debería ser los primeros. No, dice que dejó correr el tiempo y cuando ya estaba grande pues no sé qué estaba sembrando. Vamos a ponerle que era maíz. Ya cuando estaba el maizal grande, ya cuando estaban llenas las mazorcas, ya cuando estaba todo, entonces agarró una ofrenda. De todo eso, agarró una ofrenda y se la llevó a Dios. Por eso Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín y vio con agrado la ofrenda de Abel. Porque Abel, ¿qué le llevó? Lo primero. ¿Qué le llevó? Lo primero y lo mejor. Anota esto, por favor. Cuando damos algo a Dios, Él está mirando nuestro corazón. El diezmo debe ser de lo primero y no de lo último. De lo primero y no de lo último. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, pásale por favor, Yair. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del pastor Gerardo Soto es. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Y por qué la gente dice que los diezmos y eso lo agarran los pastores para ellos? ¿De quién es? ¿De quién es? El diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? Es cosa dedicada a Jehová. Entonces, así como el primogénito y los primeros frutos le pertenecen a Dios, también le pertenece a Dios, ¿qué? También le pertenece a Dios, ¿qué? El diezmo. Si yo te pusiera 10 billetes de 100 pesos así en una, por ahí tenemos una foto. 10 billetes de a 100. ¿Cuántos son 10 billetes de a 100? 1,000 pesos. Yo te voy a hacer 2 preguntas. La primera todo mundo me la va a contestar. La segunda no me las vas a saber contestar. ¿Cuál es el diezmo de 1,000 pesos? Es un billete de esos de 100. Es el diezmo de 1,000 pesos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el billete con el que debo dar el diezmo de esos 10 billetes? ¿Cuál? ¿El de la izquierda o el de la derecha? No, ahí va. Si yo recibo esos 1,000 pesos, el jueves, por ejemplo, me pagaron, y luego pues pago la luz o pago, bueno, la luz ya no se paga conmigo, ojalá, pero pago el súper o pago esto, o pago un abono que tenía y todo, y el domingo me quedaron 100 pesos y se los traigo a Dios. Yo no le estoy consagrando a Dios fielmente, aunque estoy diezmando, aunque estoy dando realmente el diezmo, pero no le di lo primero, sino primero hice todos mis pagos, hice todo, lo dijimos la semana pasada, y al final yo traje a la casa de Dios, al final lo de Dios. Es muy diferente si tú primero lo agarras y cayó un jueves y tú primero lo agarras y eso lo apartas. Hay gente que así le hacemos y luego ya todo lo demás. Yo lo hago aquí en la iglesia. Hay gente que cuenta las ofrendas y todo. Y lo primero que se hace antes de saber si nos va a alcanzar para los sueldos, si nos va a alcanzar para pagar, lo primero que se hace es que se saque el diezmo. Así lo hago con mis finanzas personales y así lo hacemos con las finanzas de la iglesia. Lo primero, de lo primero. Porque si vamos a diezmar, el diezmo debe ser de lo primero, no de las obras, de lo primero. Esto lo explica el Señor en el Nuevo Testamento, Romanos 11:6, que si las primicias son santas, también lo es el resto, y que si la raíz es santa, también las ramas lo son. Eso que primero apartas, lo primero, y lo consagras para Dios, Dios va a santificar todo lo demás.
Póngame atención, por favor. Por eso muchos cristianos, aunque diezman, no entienden por qué les está yendo tan mal económicamente. Dice, pero si diezmo, si diezmas, pero diezmas de lo que te sobra. No lo estás poniendo a Dios en primer lugar. Dios no pide las obras. Dios pide las primicias. Dios pide lo primero. Como el ejemplo que te puse la semana pasada, el hombre que andaba muy mal y que dijo, yo sé, pastor, que le tengo que entregar mi vida a Dios, pero ahorita todavía estoy joven. Ya cuando tenga 60 años, entonces le voy a dar mi vida a Dios. Y a los 15 días lo mataron, lo acribillaron. Él le quería dar las obras de su vida a Dios. Dios dice, no, Señor, yo quiero lo mejor de tu vida, porque yo te he dado lo mejor. Hay tantas bendiciones que acompañan el diezmar. Anota esto, por favor. Pero es el principio de poner primero a Dios y el principio de la fe, los detonadores de todas ellas. Ponerlo a Él en primer lugar, darle lo primero y hacerlo por fe, lo que detona. Usted sabe, pastor, que yo, aunque sea en diciembre, pero yo siempre le traigo bendición. Dios dice, ¿para qué? ¿Por qué todo el año no me das lo primero? ¿O nomás soy tu Dios en diciembre? Es que no me alcanza, por eso no te alcanza. Es que tengo muchas deudas, por eso el pueblo de Dios vive en pobreza. Porque esto no se predica en los púlpitos. Y una razón que no se enseña en los púlpitos y no se predica es por tanto ataque que el diablo ha traído en contra del diezmo y del dar. Esto no lo estipulamos los pastores, esto lo estipuló Dios. Esto es algo que Dios diseñó para que tú y yo lo honráramos y lo pusiéramos a Él en primer lugar. Amén. La primer porción es la que Dios redime, es la que redime al resto. La primer porción lleva consigo todas las bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde, reprenderé al devorador, no te destruiré el fruto de la tierra, ni el fruto de todas las bendiciones que conllevan el ofrendar y el diezmar parten de que a Él le damos lo primero y lo mejor. ¿Le damos qué? Lo primero y lo mejor. Por eso Dios le dijo a Abraham. Dios no le dijo a Abraham, Abraham, ya que tengas a Jacob, y que Jacob ya tenga los 12 y los 12 tengan un titipuchal de plebes, entonces dame a Isaac. ¿Cuál era la promesa para Abraham? ¿Cuál era la promesa? Serás padre de multitudes. ¿Serás padre de qué? De multitudes. Y cuando tenía a su hijo Isaac, cuando tenía 6 años, Dios dijo, dámelo, sacrifícamelo. Todavía no nacía Jacob, todavía no nacían los 12. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque él sabía, dice en Romanos 4, Abraham sabía que Dios era poderoso para levantar a Isaac de las piedras, porque él no lo pudo tener humanamente. Jamás él iba a tener un hijo. Su esposa era estéril, su esposa ya era menopáusica. Es cuando un cristiano dice, si yo jamás hubiera tenido un quinto, yo quién sabe dónde andaría, a lo mejor muerto estaría. Es cuando el cristiano primero lo reconoce a Dios, y no importa cómo esté su situación, él le da a Dios lo primero y lo mejor, porque lo reconoce como el Dios todopoderoso en su vida. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible. Cuando usted entrega diezmos y ofrendas, usted lo hace por fe. Y cuando usted le da primicias a Dios, lo hace por fe, no porque le sobre. La gente está acostumbrada a dar cuando te sobra. Así estamos acostumbrados, damos porque nos sobra. Dios dice, yo no quiero sobras, yo quiero lo primero. ¿Por qué mandó Dios a Elías con una viuda en Sarepta? Una viuda que se estaba muriendo, viuda. La pudo mandar al palacio a Elías con Acab. Ellos tenían provisión aunque había sequía.
lo mandó con una viuda. Dijo: nada más tengo un pan, una torta, le voy a dar la mitad a mi hijo, la mitad a mí, y nos vamos a morir. Elías le dijo: dame primero a mí. ¿Qué le dijo Elías? Pero a mí me gusta tostadita en las brasas, doradita, porque estoy a dieta, dijo. Después que la mujer hizo eso, suelta la palabra Elías: la masa no va, ni el aceite va a escasear. Como bobitos estaban la viuda y su hijo toda la sequía, porque le creyeron a Dios. La raíz, escúcheme bien y anote esto por favor. La raíz, a mí me duele, a mi esposa y a mí nos duele el corazón ver a matrimonios batallando tanto en sus vidas, pleitos, problemas, ver que sus hijos traen problemas. Nos duele tanto ver las familias lastimadas, gente batallando en su economía. ¿Y sabe cuál es la raíz de todo eso? De los problemas matrimoniales, de las enfermedades y de la pobreza del pueblo de Dios. Es por desconocer este poderoso principio de que debo poner a Dios. 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 Cuando una persona dice: Dios es el primero en mi vida, hay que ver la cartera de esa persona. Y si en la cartera o en su chequera primero está el pago a la red, el pago a esto, el pago a los impuestos, el pago y las obras son para Dios, ese cristiano de labios dice que para él Dios es primero. Dios no es primero. ¿Dónde se ve que Dios es primero para ti? En tu cartera. ¿Dónde se ve que Dios es primero para ti? Aunque se escuche poco espiritual, póngame atención. Dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes. Pastor, cuando venda esto, cuando esto, yo le voy a dar tanto a Dios, y no le da nada. ¿Por qué? Porque el humano está acostumbrado: primero dame y luego te doy. Dice Dios: ya me la sé. No, primero dame, mi hijo. ¿Cómo te voy a dar, Señor, si tú sabes? Dios ve el corazón. ¿Dios qué ve? Primera de los Corintios 16:1. Ya se me acabó el tiempo, voy a terminar. Primera de los Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Que cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga algo aparte. ¿Según qué? Según haya prosperado, guárdelo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí se tienen que andar recogiendo ofrendas especiales. ¿Por qué? Porque no se alcanzó para pagar la luz, porque no se alcanzó. Ahí andan las iglesias. Una persona me dijo: pastor, ¿por qué no hacemos tamales? Pastor, ¿por qué no hacemos funciones de cine? Y andan las iglesias haciendo actividades, vendiendo pan, vendiendo actividades, porque el cristiano no pone a Dios en primer lugar en su vida. Una hermana se acercó y dijo: pastor, ¿por qué no hacemos comidas? Toda la gente o la mayoría de la gente se va a restaurantes. ¿Por qué no hacemos comida y que la gente se quede a comer aquí los domingos? Y ese dinero va a entrar. Entonces hay muchas ideas y las iglesias están llenas de actividades, de rifas y de todo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer actividades para que pueda entrar dinero, porque el creyente no pone a Dios en primer lugar. El 1.7% diezma fielmente. ¿Cómo queremos que haya prosperidad y bendición? Estamos hablando de nuestras vidas. Pregúntate por qué estás batallando. ¿Por qué estamos con tantos problemas? Vamos a terminar la enseñanza donde la comenzamos. Todo el grupo de alabanza acá adelante, por favor. Éxodo, primero vimos: todos los primogénitos me los consagrarás. Versículo 14, Éxodo 13:14. Y
Y cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Mi hijo Josué estaba chico y veía que yo ponía en mi sobre y me decía: papá, ¿qué es eso? Le digo: es el diezmo, mijo. ¿Y por qué das diezmo? ¿Y por qué das tanto dinero para la iglesia? Le digo: mijo, yo era un borracho, era un alcohólico. Yo estaba en la pobreza, era joven y estaba en la ruina. No podía con mi vida. Y Jesucristo vino y me sacó y me rescató. Hoy tengo un buen matrimonio. Hoy me va bien en la vida. Y es por Él. Aprende, hijo. Aprende a darle a Dios siempre lo primero de tu vida y no te va a faltar nada. Es para que las futuras generaciones aprendan y nuestros hijos nos vean a nosotros que le damos a Dios y que los enseñemos, para que nuestras futuras generaciones, para pasar esto a las generaciones. Por eso Dios lo estipuló, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan en libertad, vivan en sanidad y vivan en prosperidad. Para eso Dios lo diseñó. Para eso, para nuestras generaciones. Ponte de pie y vamos a adorar al Rey. Y siempre que andábamos íbamos a un centro comercial, porque nos congregábamos en un local donde no había aire acondicionado, allá en Coahuila. Y nos íbamos a un súper ahí. Y siempre mi hijo Josué siempre andaba diciendo: mira, papá, para la iglesia, y mira esto para la iglesia. Y el corazón de él empezó a saber que si le damos primero a Dios y le damos a Dios lo mejor, Dios siempre nos va a bendecir. Dios siempre nos va a bendecir. En los momentos más difíciles siempre le consagramos a Dios lo primero y lo mejor. ¿Para qué le vas a dar a Dios cuando te sobra? Eso lo hace el mundo. ¿Para qué te vas a esperar a tener mucho? ¿Para qué? Es por fe y es por honra. Es honrándolo y haciéndolo por fe. Levanta tus manos al cielo. Dios quiere que vivamos en libertad económica. Dios quiere que vivamos en libertad económica. Dios quiere que vivas en libertad económica, libre de deudas y bendecido. Busca en tu corazón, mi hermano, si has estado con temor. Busca en tu corazón si ha habido codicia. Busca en tu corazón si no habías entendido lo importante que es diezmar y ofrendar y dar primicias al Señor. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Toda gloria al Rey, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria al Rey.
majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey. Toda gloria al Rey, rendimos majestad. Oh, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey. Rendimos toda gloria, oh, al Rey, rendimos majestad, al Rey, rendimos toda gloria, oh, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Vamos, Silo. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Oh, al Rey, 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 rendimos toda gloria. Oh, Señor. al Rey, Solo a ti. rendimos majestad. Oh, al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Vamos, decláralo. Al Rey rendimos majestad. Al Rey, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Oh, al Rey, rendimos majestad. Oh, al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey, Al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Oh, vamos, al Rey, rendimos majestad. Oh, al Rey, rendimos toda gloria. Al toda la gente que va a entregar primicias, levante la mano para que le den un sobre para primicias. Nadie se mueva. Nadie se mueva. Gente que hoy va a entregar primicias, levante su mano. ¿Quieres? Ayúdenme, por favor. Levante la mano. Como estamos de pie, levante su mano alto. Nadie, todo el mundo con sus ojos cerrados. Esto es algo para el Señor. La gente que tiene la mano levantada, acérquense ahí, ¿quieres? Todos los que vamos a entregar primicias. Y toda la gente que vamos a diezmar, si no te dieron sobre a la entrada, levanta la mano para que te den un sobre de diezmo. Acuérdate que el diezmo tenemos que darlo también de lo primero, mi hermano. De lo primero. Levante la mano si no le dieron sobre a la entrada para diezmo.
vieron los sugieres. Si vas a dar primicia, dile, dame un sobre de primicia. Y hay un alfolí también ahí atrás. Rápido los alfolís. Deposita ahí en tu sobre diezmo, ofrenda. Vamos a honrar al Señor. Vamos a honrar a Dios. Vamos a honrar al Señor. Esto es uno de los momentos más importantes en el culto a Dios. Que el diablo ha querido o ha hecho que esto se distorsione y le ha robado al pueblo de Dios ser bendecido. La gente iba contento de todos lados de Israel a Jerusalén con sus gavillas. Iban llenos sus carros con los primeros frutos de sus primeras cosechas, con sus animales. Iban al templo de Dios, iban cantando alabanzas, iban cantando salmos. Llegaban contentos a entregar a la iglesia, al templo, lo mejor de ellos, porque ellos sabían que lo que eran y lo que tenían se lo debían al Señor. Y Dios hacía llover, Dios traía la lluvia temprana, Dios traía la lluvia tardía, Dios bendecía la cría de sus animales, Dios bendecía la cría de sus hijos. Cada vez que el diablo te diga al oído, te voy a dejar pobre, te voy a enfermar, te vas a divorciar, tú reprende al diablo y dile, te reprendo, Satanás. Yo soy un hombre que honro a Dios con mis diezmos, con mis ofrendas, con las primicias. Dios tiene un cerco a mi alrededor. Dios te reprende. El Señor abre los cielos. Dios cuida mi matrimonio. Dios cuida mis hijos. Dios cuida mis generaciones. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mis generaciones y yo le serviremos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Pasen las mujeres, pasen todas las hijas, pasen a dar. Allá tenemos un alfolí acá atrás. Los hijos de los hombres. Y allá está la terminal bancaria también. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Toda gloria.
declaro cielos abiertos. Yo decreto que el devorador no roba. Señor, que este año va a haber finanzas sanas. Declaramos libertad. Toda la gente que está batallando con deudas, tú nos haces libre de deudas. Tú nos das sabiduría para bien administrar tus recursos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, te hemos pedido perdón si habíamos caminado con temor, mirando nuestra situación económica. A ti te debemos de poner siempre en primer lugar, en todo y para todo. Señor, yo bendigo Comunidad Cristiana de Guasave como el sacerdote de esta casa. Bendigo Comunidad Cristiana de Guasave, declarando una iglesia próspera, una iglesia bendecida. Gracias, Señor, en este año hay negocios, hay proyectos, Señor, que tú estarás haciendo que se levanten. Padre, tú tendrás promoción, tú bendecirás, porque el pan es para los hijos. Te bendigo, que el rostro de Dios resplandezca sobre tu vida, que Jehová te haga fructificar y sea bendecido tu entrar y tu salir en el nombre de Jesús. Toda esta semana está consagrada con la sangre de Cristo. Reprendo toda enfermedad, reprendo toda opresión. Bendito tu acostar, bendito tu levantar, bendito tu entrar y bendito tu salir desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.